Muchas gracias, Belmer. Buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a la cuarta sesión y última del curso de responsabilidad civil. Este es un curso sumamente breve, pero hemos visto y desarrollado en las sesiones la casuística más relevante que existe respecto de los temas tratados, ¿no? Hemos podido identificar muchas casaciones que podrían ser también materia de aplicación o análisis en aquellos casos de demandas de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Hemos tomado nota también de las preguntas y las intervenciones realizadas por todos los participantes que, sin lugar a dudas, han permitido que este curso se lleve de una manera sumamente interactiva y en la cual hemos podido recabar aspectos fundamentales sobre la responsabilidad civil. En esta última cuarta sesión vamos a tocar algunos supuestos más de la responsabilidad civil para poder finalizar en el tema que es responsabilidad civil y seguros, ¿no? Es un tema, como les había comentado, poco tratado, poco estudiado a nivel nacional, ¿no? De repente ustedes también podrían advertir quizás algunos cursos de derechos de seguros, no los tenemos, ¿no? Pero es fundamental eh, conocerlos en materia de responsabilidad civil porque los seguros tienen mucha incidencia en este campo del derecho. Entonces, vamos a empezar hoy con la sesión número 4, ¿no? Esta sesión número 4 en la que, como les comentaba, vamos a finalizar con el tema de seguros. Vamos a empezar por este primer supuesto de la norma, ¿no? Que es el artículo 1981 del Código Civil. Este artículo hace mención a la responsabilidad por hechos del dependiente, ¿no? Que es importante para mí y aspectos puntuales de esta normativa, ¿no? En el artículo 1981 del Código Civil se encuentra regulada la responsabilidad por daño del subordinado. ¿Qué explica esta normativa? ¿No? Se indica que aquel que tenga bajo órdenes responde por el daño causado por este último si ese daño se realizó, ojo, ya sea en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. Y se dice que el autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. ¿Qué es importante tener en consideración entonces en esta norma? Cuando se trata de ese tipo de supuestos, yo les había comentado, ¿no? Que cuando se analizan, por ejemplo, casos de responsabilidad civil que se generan dentro de la empresa respecto de los propios trabajadores, la jurisprudencia, digamos, los pronunciamientos judiciales a nivel peruano en el campo del derecho laboral tienden a la objetivización o a la objetivación de ese tipo de conductas, ¿no? Con lo cual se genera que la empresa responda, ¿no? A nivel de los daños que se pueden haber ocasionado respecto de sus empleadores. La pregunta es, ¿y qué pasaría si los empleados o aquellos que tienen alguna relación de subordinación, porque no necesariamente puede existir alguna relación netamente o estrictamente laboral, ¿no? ¿Qué pasaría si ellos ocasionan daños? ¿Quién es la persona que tiene que responder? Y aquí este artículo 1981 nos otorga la respuesta. Tengamos en cuenta lo siguiente, este tipo de naturaleza se señala que el artículo 1981 tendría a ser una naturaleza jurídica de responsabilidad objetiva, ¿no? Porque se tiene que indemnizar los daños que se hubiesen ocasionado por los hechos del dependiente, ¿no? Pero, ¿cuál es la justificación o el trasfondo para que se tenga que indemnizar este tipo de escenarios, ¿no? O ustedes podrían alegar, ¿no? Que si su trabajador lo ha cometido el hecho, entonces es este que de manera directa y no la empresa la que tiene que responder, ¿no? Si vemos o hacemos un símil con inclusive los hechos que se denuncian ante el Indecopi, ¿no? Uno no acude al Indecopi señalando que tal persona fue la que me atendió y luego la empresa señala, no, esa persona no te atendió debidamente y salen exentas de tipo de responsabilidad administrativa, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué obedece que se tenga que responder por ese tipo de escenarios?
La respuesta, y como les comentaba, hay que ser bastante puntuales con ese tema, pero la respuesta aquí pueden ser mínimamente dos posiciones. La primera de ellas es que las empresas, ¿no? Tendrían que responder porque las actividades que puedan generarse respecto de sus subordinados constituyen un riesgo propio de la empresa y como tal tienen que asumir ese tipo de responsabilidad. Otra posición, por ejemplo, señala que es una garantía respecto del tercero, digamos de los consumidores inclusive, es una garantía respecto de los mismos. Pero existen cuestionamientos respecto de que si se trataría propiamente o la justificación teórica del mismo es la garantía como tal. Recordemos que para que una persona tenga que indemnizar como tal, independientemente de la distinción entre resarcimiento e indemnización, tiene que haber ocasionado un daño a alguien, ¿no? Entonces, según esa posición o esa segunda posición de aquellos que opinan que es la garantía, existe otra posición que considera que no puede calificar como tal porque no se trata de que siempre ante cualquier daño que sufran los terceros respecto de los hechos de sus dependientes se tenga que responder de manera automática. Si no ha causado un daño el empleador, el empleado, digamos, o el subordinado, allí se tendrá que analizar una responsabilidad subjetiva, si es que éste ha cometido alguna conducta, ¿no? Dolosa o culposa, y si éste ha cometido ese tipo de conductas, entonces se podrá analizar la responsabilidad objetiva de la empresa. Este es el análisis que deberíamos formular. Entonces, basándonos en estos aspectos, podemos afirmar que forman parte del artículo 1981 los siguientes requisitos, tres principalmente. El primero de ellos, la relación de subordinación, ¿no? Ojo que no se trata de una subordinación estrictamente de naturaleza laboral, ¿no? Es más, como bien se sabe, el derecho al trabajo tiene que ser remunerado. ¿Qué pasaría entonces si se ejecuta alguna acción dentro del ejercicio de sus funciones y no se ha cumplido con algún pago o de repente no ha habido alguna situación onerosa o algún título de pago por el cual se ejecute esa actividad? Entonces no se va a responder. No, porque no constituye una característica o un requisito propio del artículo 1981 del Código Civil, ¿no? Entonces, cuando se hace mención a la relación de subordinación, esta hay que verla no en el sentido de onerosidad, ¿no? Podría inclusive generarse este tipo de situaciones en meras relaciones de cortesía. La cuestión fundamental para que se responda, veamos que, por ejemplo, esta normativa que se está estudiando para este caso en concreto está en el campo de la responsabilidad civil extracontractual inclusive, es que tiene que responder el empleador por los hechos de su dependiente, ¿no? Lo relevante para estos efectos es que exista netamente subordinación y para estos efectos se tiene que analizar los hechos en concreto, ¿no? La relación fáctica que existe, ¿no? Entre el autor directo y el autor indirecto, ¿no? Un segundo aspecto también importante a considerar es que el subordinado tiene que ocasionar los daños, ¿correcto? Como les había indicado hace unos instantes, para que la empresa o el titular tenga que indemnizar o tenga que responder por los daños, tiene que existir una responsabilidad subjetiva del empleado. De esta manera se va a poder identificar si, ¿no? hacia arriba, este tiene que responder por los hechos ocasionados por el dependiente. Y tercero, ¿no? Y la misma norma lo señala y es bastante clara con ello, que el daño tiene que haber sido realizado ya sea en el ejercicio de sus funciones u ocasionalidad necesaria. Estos son los aspectos que quería mencionar de manera puntual y que son importantes a considerar porque si podemos identificar estos requisitos, ¿no? Y tener en consideración que inclusive en este tipo de casos no se requiere la onerosidad, vamos a poder identificar en qué casos nos encontramos ante este supuesto específico que es el artículo 1981 del Código Civil, ¿no? Veamos este segundo supuesto.
El segundo supuesto es la responsabilidad por daños causados por las cosas riesgosas o las cosas peligrosas, ¿no? ¿Cuál es la distinción entre daños causados por cosas riesgosas o peligrosas? Aquí primero hay que hacer hay que hacer un breve paréntesis respecto de la denominación, ¿no? El artículo 1970 del Código Civil señala que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, veamos, bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Ustedes podrían dejarme inclusive en el chat del grupo algunos ejemplos de ese tipo de supuesto, ¿no? Yo sé que hay un ejemplo clarísimo de este escenario, pero que lo vamos a analizar como una causal sumamente específica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la normativa o el tenor de la norma como tal es correcto, es idóneo? O sea, yo podría señalar que existe una actividad riesgosa o peligrosa, ¿no? Podría afirmar, o sea, el mismo bien como tal es riesgoso o peligroso. Yo les coloco un ejemplo, ¿no? Si tenemos un vehículo, el vehículo por sí mismo ocasiona un daño, o es la actividad del hombre o de la conducta humana, es este despliegue lo que podría ocasionar el daño, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, en este caso, se suele señalar que en realidad el artículo 1970 debería estar enfocado en el ejercicio o en las actividades que se realicen, las que calificarían en este caso como riesgosas o calificarían como peligrosas. Entonces, en el anteproyecto de reforma del Código Civil peruano lo que se busca precisamente es modificar el tenor del artículo 1970 del Código Civil, ¿no? Recordemos también, y se los indico como nota importante, que este artículo 1970 tiene fuente en el Códice Civil italiano, en el artículo 2050, ¿no? Que tiene una normativa muy similar a, a este escenario, ¿no? Y que también hace mención a que se tienen que responder por este tipo de actividades, ¿no? Pero cuando se analiza la actividad riesgosa o la actividad peligrosa a nivel macro, se olvida a veces considerar normativas especiales que pueden ser aplicadas en esos escenarios. Recordemos que dependiendo del bien, dependiendo de la actividad, es sumamente probable que se tenga que analizar la ley especial de la materia. Ahora en breves momentos voy a explicar a qué me refiero. Entonces, si quizás alguna demanda se ha interpuesto y se ha invocado el artículo 1970 del Código Civil, ustedes tienen que verificar si es esta la única norma que sustenta la demanda, ¿no? Por ejemplo, yo podría señalarles a ustedes que yo se los extiendo también para poder reflexionar, ¿no? Un lapicero, ¿no? Yo aquí tengo un lapicero. ¿Este lapicero constituye un bien riesgoso o un bien peligroso? Si ese lapicero yo lo utilizo para poder causar daño a otra persona, podría claramente generar algún supuesto de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Porque le estaría ocasionando daño a la otra persona, podría alegar artículo 1969 del Código Civil, pero podríamos decir que por sí mismo el lapicero es un bien riesgoso o peligroso, ¿no? Y si vemos otro supuesto, si se trata de un bien riesgoso o peligroso como tal, es altamente probable que exista una ley especial que la respalde. Entonces, cuando se analizan los casos a nivel de los pronunciamientos judiciales, no debemos limitarnos al análisis únicamente del artículo 1970 del Código Civil, sino que tenemos que identificar necesariamente alguna otra normativa que pueda inclusive identificar a esa actividad como riesgosa o peligrosa para que podamos tener algún respaldo
de un supuesto de responsabilidad civil objetiva, ¿no? Y si bien es cierto que este tipo de responsabilidad implica que se tenga que responder necesariamente por los daños ocasionados, al igual que en el campo de la responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones, también existe un supuesto de irresponsabilidad. Es decir, un supuesto en el que no se va a otorgar una indemnización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el artículo 1972 del Código Civil explica que el autor, ojo, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño ha sido a consecuencia del caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. Entonces, en este tipo de escenarios que nosotros ya los hemos analizado al momento de revisar el nexo causal, ¿no?, podría generarse que no se responda civilmente por los daños que se están reclamando, ¿no? Por ejemplo, aquí se podría hacer mención a una normativa, de repente algún virus, alguna actividad realizada por otra persona que no forma parte de la relación, si es que fuese en el campo de la relación contractual. De repente estamos en un evento y en una piscina se está nadando, ¿no? Ha sido invitado por la familia o se encuentra en un restaurante y es otra persona la que empuja a esta persona para que se ahogue a sabiendas de que esa persona no sabe nadar, ¿no? O la imprudencia de quien padece el daño. Quizás esa misma persona, a sabiendas de que no sabe nadar, decide ejecutar este tipo de actividades y quizás no exista otra persona más en el lugar. Podríamos analizar también los supuestos de concausa, ¿no?, o concurrencia de responsabilidades, pero lo cierto es que para poder exonerarse de la responsabilidad civil, existen estos tres claros supuestos de la responsabilidad civil extracontractual: caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o imprudencia de la propia víctima o de quien padece el daño. Pasemos ahora a la responsabilidad civil por accidentes de tránsito, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes de pasar, porque precisamente el ejemplo que nos ha otorgado uno de sus compañeros podría ingresar al artículo 1970 del Código Civil, ¿no? Nos menciona aquí, por ejemplo, una empresa que brinda el servicio de canotaje en un río y se ahoga a uno de sus clientes. ¿Tendría que reparar civilmente a los familiares? ¿No? El ejercicio de las actividades riesgosas o peligrosas sí pueden dar lugar a indemnizaciones por daños y perjuicios. También es importante considerar aquí, Guillermo, y que lamentablemente se suele presentar ese tipo de cláusulas de exoneración de responsabilidad, que se suele firmar algún documento de que se exoneran de responsabilidad en caso ocurra algún accidente, pero este tipo de cláusulas es un supuesto de, digamos, si lo vemos a nivel de consumidor, una cláusula no puesta, una cláusula nula a nivel civil, porque ¿qué pasaría si los productos que se le está otorgando a la persona de repente para que haga el canotaje o para que haga paracaidismo se encuentran dañados u obsoletos o no han sido debidamente colocado el sistema de seguridad para que esta persona maneje? No se podría decir que esta persona no ha ocasionado los daños, que esa persona sabía que esa era una actividad riesgosa o que inclusive firmó una exoneración de responsabilidad. Esto es, si lo llevamos o lo equiparamos al caso de la responsabilidad civil médica, decir que porque se firmó un consentimiento informado, entonces necesariamente se exoneran de la responsabilidad. No, se tiene que identificar si se ha actuado correctamente de acuerdo al protocolo y se tiene que identificar en el otro supuesto si se adoptaron todas las medidas de seguridad. Solamente en ese tipo de escenario vamos a poder identificar que no exista algún supuesto de responsabilidad civil, ¿no? Guillermo, también a propósito de lo que nos comentas, yo los invito a ustedes a revisar un artículo que yo tengo sobre los daños punitivos que está en mi website. Se llama Punitive Damage, con tragedia en el lago, así lo pueden ubicar como tragedia en el lago, Punitive Damage, a propósito de un caso de responsabilidad civil como la que los planteas en el sistema mexicano, ¿no?
y allí hay un análisis también interesante a nivel de la reparación integral de la víctima. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, su compañero también hace otra consulta, que es Juan Gamboa, ¿no? Antes de poder pasar a los otros aspectos, lo estoy tratando porque justo estos dos puntos o temas que vienen a continuación están sumamente relacionados y es importante entenderlos de manera integral, ¿no? Entonces, para poder no retroceder con los temas, tenemos que absolverlos, ¿no? Juan, por ejemplo, Juan Gamboa consulta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la empresa que se contrata no presta el servicio directamente, sino contrata a un tercero para realizar el servicio? ¿Ambas empresas tienen responsabilidad o solo la empresa que se contrató inicialmente? A ver, Juan Gamboa, la pregunta que nos traslada es un tema sumamente interesante. Si bien es cierto que esta consulta que nos formula se analizaría en el campo del derecho laboral, ¿no? Si es que existe relación de dependencia, contratación de terceros y demás, ¿no? Lo cierto es que, y ahí yo les planteo como caso el siguiente, ¿qué pasaría si en el ejemplo que nos proporciona su compañero Juan Gamboa, uno de los trabajadores de esta empresa resulta con daños y perjuicios, se le daña? De repente, producto de ello, fallece, ¿no? La normativa laboral también, independientemente de las normas civiles, establece un supuesto de responsabilidad civil objetiva e inclusive solidaria entre ambas empresas. Podría darse lugar a ese tipo de responsabilidades. Con lo cual, estas empresas siempre tienen que responder. Otro principio fundamental que también se tiene que tener en cuenta, Juan, es el principio de primacía de la realidad. Nuevamente nos encontramos en el campo del derecho laboral, pero el principio de primacía de la realidad nos va a permitir identificar respecto del consumidor, por ejemplo, o de los terceros, nosotros cómo concebimos al lugar. Si nosotros acudimos a un establecimiento, ya sea una tienda, un centro comercial, y vemos el nombre general de esta empresa, nosotros no decimos que nos está atendiendo la empresa B, que es un tercero, o la empresa C, que son, digamos que este tercero inclusive ha realizado una subcontratación. Para nosotros la empresa macro, o lo que visiblemente vemos, es aquella empresa que debería responder por los daños y perjuicios que se generen dentro de su actividad, ¿no? Y eso hago referencia también con el principio de primacía de la realidad. Tengamos en cuenta también, a propósito de la consulta de Melissa, que las responsabilidades son distintas, ¿no? Hay responsabilidad administrativa y responsabilidad civil. Inclusive, en el ejemplo que nos planteaba Juan Gamboa y que se puede relacionar con la consulta de Melissa, si ocurre algún daño a algún trabajador producto de esta actividad, SUNAFIL probablemente sea la empresa que tenga que fiscalizar y tomar nota de aquellos accidentes de trabajo que se puedan haber ocasionado, ¿no? Ahora, no voy a ingresar a tallar a si es que se cumplen con ese tipo de actividades, ¿no? Esto obedece al campo del derecho laboral, pero es importante también tenerlo en consideración, ¿no? Ok, ahora pasemos al tercer punto, responsabilidad civil por accidentes de tránsito. La primera pregunta que yo les traslado, ¿la responsabilidad civil en accidentes de tránsito es de naturaleza subjetiva o es de naturaleza objetiva? ¿Qué opinan ustedes? Para ustedes, ¿qué oposición o qué consideración tienen al respecto? ¿Se trata de un supuesto de responsabilidad civil subjetiva u objetiva? Como primer aspecto a considerar, ¿no? Aquí, por ejemplo, varios de sus compañeros, ¿no? Karen Saldarriaga y Mario también señalan que para ellos la responsabilidad debe ser objetiva, ¿no? Debe ser objetiva y señalan que también debe ser probada, ¿no? Allí tengamos en consideración que cuando estamos ante un supuesto de responsabilidad civil por accidentes
de tránsito, la norma fundamental que se suele invocar es el artículo 1970 del Código Civil. Aquel que mediante un guía riesgoso, peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, ¿no? El manejar en un vehículo, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Pero, como les había comentado hoy día en la sesión, podríamos analizar únicamente el artículo 1970, a sabiendas que se trataría de una actividad riesgosa o peligrosa y que resulta altamente probable que exista alguna normativa que fundamente ese caso, porque si se trata de algún bien riesgoso o un bien peligroso, propiamente la actividad, no sería que este hecho probablemente esté regulado en alguna norma especial. Entonces, ubiquemos cuál es la norma especial que fundamenta el supuesto de responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Esta es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el artículo 29 de la Ley 27181. Entonces, veamos que el análisis no es solamente el artículo 1970 del Código Civil, sino que podemos invocar una norma especial. ¿Y por qué hago este énfasis? Lo realizo en tanto los jueces, en algunos casos, suelen solamente resolver ese tipo de materias basándose en la normativa del Código Civil y soslayando la norma especial que debe ser aplicada en este tipo de casos. ¿Y por qué digo que debe ser aplicada? Porque la normativa es clara en establecer el tipo de responsabilidad y además quiénes son responsables por los hechos ocasionados. Exacto, tanto la norma como el reglamento de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Recordemos que el reglamento lo que hace es explicar, ¿no?, o desarrollar con mayor detalle aquello regulado por la normativa que es la ley especial, ¿no? Antes aquí se señalaba, he colocado tanto el artículo como la modificatoria que se realizó recientemente en junio del 2021, ¿no? Antes se señalaba que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil, y se decía que el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre, son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Ahora, ya se hace una mención, y si bien es cierto que es otro caso específico, es importante tenerlo en cuenta. El artículo 29, que hoy tenemos vigente, ya dilucida un supuesto que también era objeto de problemática a nivel de los pronunciamientos judiciales. En tanto, ahora sí regula, ¿no? Dice, la regla anterior no se aplica a los propietarios que arriendan su vehículo bajo un contrato de arrendamiento financiero, siempre que hayan hecho entrega del vehículo al arrendatario. Entonces, ¿quiénes son responsables de acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre? Son, primero, el conductor, es el propietario, en caso exista alguna prestación de servicios de transporte terrestre, también lo será, ¿no? Y van a ser, indica aquí la norma, solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Entonces, vemos que en el artículo 1970 del Código Civil no se señala de manera expresa que se trate de un supuesto de responsabilidad civil objetiva, pero sí lo hace su norma especial, que es el artículo 29, y en su última modificatoria se reafirma que se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva. Y también se identifica, a diferencia del Código Civil, quiénes son los responsables solidarios en este tipo de supuestos. Pero ahora yo les preguntaba, ¿este tipo de casos de responsabilidad civil es objetiva o subjetiva? ¿No? Y ustedes me respondieron que era objetiva. Y claro, la respuesta sería correcta si nos remitimos al artículo 29 del Código Civil, de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. No tendríamos mayor inconveniente. Pero existen dos pronunciamientos, me parece que uno es en el año 99, otro es el que recientemente ahora les voy a comentar, y otro es en un caso que inclusive también he tenido la oportunidad de ver, donde se ha vuelto a citar esta sentencia que la voy a hacer mención, ¿no? Y donde principalmente lo que señalan
es que la responsabilidad civil no necesariamente es objetiva y en algún caso totalmente específico. Si nosotros decimos que una persona venía manejando su vehículo y choca con un peatón, ¿no? Podríamos decir que la responsabilidad puede ser del conductor del vehículo, del propietario del vehículo si se tratan de personas distintas, ¿no? Y que la naturaleza va a ser de este tipo de responsabilidad meramente objetiva. Citamos artículo 29 de esta ley, artículo 1970 del Código Civil, y no habría mayor inconveniente, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el choque, y esa era la pregunta que yo les hice en la primera sesión, no sé si algunos de ustedes ya tendrán respuesta de esto, yo les preguntaba también, ahora más adelante vamos a pasar a esa pregunta, pero está relacionada a este tema en concreto, ¿no? ¿Qué pasa si choca un vehículo con otro vehículo? Si usamos la tesis de que la responsabilidad civil es objetiva, ambos tienen que responder. Es decir, ¿cómo tendrían que responder? El vehículo de aquí asume los gastos de sus propios ocupantes y la empresa de aquí asume los gastos de sus propios ocupantes. Esta responde sobre los accidentados de este vehículo y este, a su vez, de los otros vehículos. Hacen un intercambio. ¿Cómo podría resolverse un caso de un choque entre vehículos? Usualmente se trata de naturaleza jurídica objetiva porque lo que se busca es que frente a este tipo de actividades riesgosas o peligrosas se responda, ¿no? Frente a los usuarios, por ejemplo, ¿no? Un peatón. De repente este choque se realizó no con un peatón, pero de repente el vehículo se metió a una vivienda o el vehículo chocó contra algún puesto de una persona que se encontraba trabajando, ¿no? Pero claramente hay una distinción entre las actividades que se venían realizando, ¿no? Una tienda de por sí no era una actividad riesgosa, no era una actividad peligrosa, ¿no? Igual con un peatón. Si se trata de un choque entre vehículos, la naturaleza de ese tipo de responsabilidades es objetiva o deja, en este caso específico, de ser objetiva. Y si es así, ¿qué tipo de naturaleza jurídica tiene? Respondamos entonces esta interrogante. Este expediente lo pueden ubicar también en la página web de consultas de expedientes judiciales, que es el 44044-2006, y que, como les había mencionado, si no me equivoco, hay una sentencia del 99, y ahora último, ¿no? Se ha presentado otra sentencia también, no es casación, pero es una sentencia recientemente que también invoca este supuesto. Se indica lo siguiente, y tomemos nota de esta información, porque es importante para el análisis de la responsabilidad civil. Se indica lo siguiente. La responsabilidad civil derivada de un accidente entre dos vehículos no puede ser objetiva. No puede ser objetiva. Aquí, por lo menos, están negando este tipo de naturaleza jurídica entre ese tipo de bienes. Pues de ser así, ambos conductores deberían resarcir el daño, lo que en el fondo lleva a la dilucidación de toda responsabilidad. Por tal razón, en estos casos, deberá procederse conforme a la regla de la culpa. En consecuencia, tratándose de dos unidades vehiculares involucradas en un accidente, no puede aplicarse la teoría del riesgo, sino aplicar las reglas de la responsabilidad subjetiva. Vemos entonces que si se trata de un choque entre vehículos, de acuerdo a este pronunciamiento, no se puede decir que de manera automática, ¿no? Se supone que la naturaleza jurídica, la responsabilidad objetiva, supuestamente porque hay problemas también con este escenario, pero supuestamente es un supuesto de responsabilidad objetiva, ¿no?
No se tiene que analizar el dolo o la culpa. Pero de ser así, la pregunta es quién responde por los ocupantes de cada uno de esos vehículos. Inclusive esta discusión se da también en el campo de los seguros, cuando cada vehículo tiene su póliza de seguro, o uno tiene su póliza y el otro vehículo no tiene la póliza de seguros contratada. ¿Quién responde o qué aseguradora tiene que asumir los daños del SOAT si un vehículo no tiene seguro obligatorio contra accidentes de tránsito? Entonces, de acuerdo a esos pronunciamientos, cuando tengamos algún choque entre vehículos, ¿no?, por tratarse ambos de actividades riesgosas o peligrosas, se tiene que tener en cuenta no un análisis objetivo, sino analizarse el escenario desde la responsabilidad subjetiva, es decir, se tienen que identificar las conductas de cada uno de los demandantes. ¿Dónde puede verificarse este tipo de conductas? Se puede verificar, por ejemplo, a través del atestado policial. En el atestado policial, cuando se analiza la controversia, ¿no?, de repente, además de la denuncia policial, está el atestado policial, luego viene la etapa de investigación, donde se determinan inclusive responsabilidades. Se explica, ¿no? UT1, UT2 venía manejando de manera adecuada, se van a identificar qué normas infractoras de la Ley General de Tránsito se han incurrido, ¿no? Exceso de velocidad, también se suele recurrir a excesiva confianza en el manejo, ¿no?, poca visibilidad. Lo que usualmente ocurre que el vehículo de manera posterior avanzó y el otro vehículo se detuvo intempestivamente y por ende el vehículo de atrás chocó y se dice, me tienes que pagar, cuando existen reglas para quienes manejan en este curso, por ejemplo, tienen algún vehículo, ustedes conocen las reglas respecto de las distancias entre vehículo y vehículo, ¿no? Y si la otra persona frena intempestivamente, pues si se guardaran también las distancias, no se generaría algún choque, ¿no? Entonces, el atestado se va a poder identificar quién cometió determinada conducta, se va a establecer las infracciones incurridas y con este documento, que no necesariamente es el documento más idóneo, porque podría generarse también inconsistencias o contradicciones en este tipo de documentos policiales, es posible, podría ocurrir, ¿no? Pero es un documento que nos podría ayudar a tener más luces sobre la identificación del responsable de los daños. Y va a tener que evaluarse, porque solamente así se va a poder identificar si algún choque entre vehículos, qué vehículo fue, ¿no?, o qué conductor del vehículo fue el que incurrió en un supuesto de responsabilidad de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, ya ustedes pueden responder, por ejemplo, a nivel de los pronunciamientos judiciales, si este tipo de accidentes de tránsito es subjetiva o objetiva. Ustedes ya están en la posibilidad de comentar, ¿no?, que por regla general es objetiva, se encuentra regulada en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en su respectivo reglamento también, pero no soslayemos que existe ya un reconocimiento a nivel de los pronunciamientos judiciales en el que indica que el choque entre vehículos en realidad se trataría de un supuesto de responsabilidad civil subjetiva y se tiene que identificar este evento. Y en efecto, como menciona Karen, recordemos que en el campo de la responsabilidad civil extracontractual tenemos el principio del nem inem laedere, ¿no?, el principio de no causar daño a otra persona, y se puede invocar el artículo 1969 del Código Civil, ¿no?, con lo cual se van a poder identificar los daños ocasionados, se pueden otorgar todo tipo de daños, también ya los hemos estudiado en las sesiones anteriores. Y ahora, la respuesta que ustedes tenían pendiente desde las sesiones anteriores, en las que yo les preguntaba y les colocaba un ejemplo de un choque entre un vehículo y un bus. Hay accidentados en ambos vehículos, ¿no? Yo les había preguntado, ¿no?, ¿la responsabilidad civil por accidentes de tránsito es de naturaleza es de naturaleza contractual o es de naturaleza extracontractual? ¿Qué opinión tienen ustedes? Esa es una de las preguntas que yo les había
les había trasladado en anteriores sesiones, ¿no? Y ahora este es el momento en el que ustedes podrían responder. ¿La responsabilidad civil por accidentes de tránsito es contractual o es extracontractual? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Podría yo, sujeto dañado en este tipo de accidentes, invocar la responsabilidad civil contractual? ¿O tengo que necesariamente invocar la responsabilidad civil extracontractual? ¿No? Por ejemplo, aquí una de las participantes menciona, o que es de la opinión, que se trata de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Rosana, por ejemplo, menciona, ¿no?, que puede ser extracontractual. Alan menciona que es extracontractual. Elvira menciona que es contractual. Carlos menciona que es extracontractual. Marisela es de la opinión que sería extracontractual. Voy a dejar esta pregunta luego en Instagram. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta y qué posición gana. Sería interesante tener algún concepto, ¿no? Juan, por ejemplo, ahora ya está apostando por señalar que se trata de contractual y extracontractual, ¿no? Vamos viendo ya diversas posiciones que van adoptando. Yo imagino que para aquellos que han estado postulando la responsabilidad contractual o hablando de la responsabilidad mixta es porque se están colocando en un ejemplo de este tipo de escenarios, ¿no? Por ejemplo, José menciona, si compré el pasaje es contractual, veamos cómo va cambiando la concepción, ¿no? Usualmente se menciona responsabilidad civil objetiva, accidente de tránsito, responsabilidad extracontractual. Pero la pregunta es, ¿necesariamente se trata de un supuesto de responsabilidad contractual? Por ejemplo, aquí Juan menciona como ejemplo, ¿no? Imagínense si es un bus interprovincial, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cuando yo les trasladé la pregunta, ustedes tenían que ejemplificarlo en dos escenarios. Claro, si de repente había un choque entre un vehículo y un bus, si yo soy el sujeto dañado, pero el vehículo es el que ocasionaba el accidente, entonces respecto de este es responsabilidad civil extracontractual. Pero ¿qué hubiese pasado si el que ocasionó los daños es la propia empresa en la que yo venía siendo transportado? Es decir, venía en la calidad de pasajero. Hubo un contrato, como menciona Juan Carlos, ¿no? Puede haber surgido esta fatalidad, ¿no?, del accidente de tránsito, y la pregunta es, ¿se trata de un supuesto de responsabilidad civil contractual o extracontractual? Podría entonces mencionarse que se trataría de un supuesto de responsabilidad contractual respecto del bus en el que yo me transportaba. Vemos entonces que sí hay una multiplicidad de opciones, ¿no? Esto es lo rico también de la responsabilidad civil. En realidad, siempre yo creo que las respuestas no pueden ser necesariamente a rajatabla. Se tiene que analizar el caso en concreto y determinar si en efecto el caso que se plantea se puede tratar de un supuesto de responsabilidad civil contractual o extracontractual, ¿no? Pero, como yo siempre digo, ¿no? Siempre es importante revisar los pronunciamientos judiciales, ¿no? Usted me puede decir, Lucero, se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual. O, Lucero, es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Yo me remito no solamente a la teoría es fundamental, pero también hay que ingresar a analizar cómo se viene resolviendo este tipo de casos a nivel de la jurisprudencia peruana, ¿no? Veamos entonces las respuestas. Casación 731-2015, La Libertad. Casación 731-2015, La Libertad. Tomen nota para quienes, ¿no?, previo a que se les pueda enviar los materiales, quieran también revisar cómo se resuelve ese tipo de casos, ¿no? A ver, Casación 731. ¿Qué se indica? En cuanto al alegado, en el apartado A de su recurso de casación, la empresa de transportes reconoce expresamente que el día del accidente de tránsito el demandante era un pasajero del ómnibus de su propiedad y que existía un comprobante de pago. ¿Correcto? Existía un comprobante de pago. Hasta ahí ustedes, siguiendo los puntos de respuesta que me han brindado, podríamos decir, si era un bus y tenía un boleto de transporte, entonces hay responsabilidad civil contractual. Pero vamos a ver, ¿no?,
que no necesariamente es así o no necesariamente opina así nuestra jurisprudencia. Yo sé que les va a causar mucha sorpresa los pronunciamientos que les voy a traer a continuación, ¿no? Siguiendo con esta casación, se indica, en tal sentido, es claro que tales elementos determinan la existencia de un contrato de transporte, en mérito al cual el transportista, ¿no?, se obligó a prestar el servicio de traslado por vía terrestre al demandante. Por tanto, estando a que los daños causados al demandante se originaron en la ejecución de tal relación contractual, mal puede pretender la recurrente que la responsabilidad derivada de dicho accidente de tránsito sea de naturaleza extracontractual. Por consiguiente, es correcta la conclusión a la que arriba la Sala Superior, esto es un pronunciamiento de la Corte Suprema, en cuanto establece que la recurrente no puede apoyar su defensa en el artículo 1972 del Código Civil, norma relativa a la responsabilidad extracontractual, y que las normas pertinentes son las contenidas en los artículos 1315, 1316 y 1317 del Código Civil. Entonces, de acuerdo a esta casación 731-2015, si se tiene un servicio de transporte terrestre que tiene como función principal el traslado de una persona de un lugar a otro, pues existe una relación contractual. Al existir una relación contractual, yo tendría que alegar, de ser el caso, un supuesto de responsabilidad civil contractual. Digo de ser el caso porque en realidad, como les digo, siempre hay que analizar el caso en específico, ¿no? No resta que se pudiera iniciar alguna acción distinta. Pero existe una relación jurídica contractual, de acuerdo a esta casación, podría interponerse una demanda en el campo de la responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones. Claro, no se trata de que la prestación del servicio baste únicamente el traslado de una persona a la otra. Es decir, yo podría decir que de repente, digamos, no hablando de pasajeros, tengo un contrato de servicio de transporte o de almacenaje, que determinado bien tienen que ser llevados de un lugar hacia el otro lugar. Yo cumplo con llevar los bienes, ¿no? Hago el traslado de la carga, lo llevo del punto A al punto B, pero de repente los productos llegan en mal estado o llegan, o inclusive no llegan completos, se dañan. Yo podría decir, no, yo cumplí con mi actividad de transporte, que era el transporte en sí mismo. Ha sido trasladado de este punto hacia el otro punto. Pero no voy a analizar o revisar los puntos de conservación del bien y demás. Pero son propios de la actividad que se está realizando. Si trasladamos este ejemplo que les estoy comentando al caso de los accidentes de tránsito, yo podría decir que el servicio de transporte terrestre no culmina con el solo hecho de llevar de una persona de un punto hacia el otro, sino que también está este deber de cuidado, ¿no? Que esa persona tenga que llegar sana, ¿no?, y salva, digamos, de este punto de inicio hacia el punto final de destino. Si esta persona en el trayecto sufre daños, no puede decir que se ha cumplido adecuadamente con el servicio de transporte terrestre. Y por lo tanto, cualquier daño o perjuicio que se hubiese ocasionado puede ser pasible de una demanda de indemnización. ¿No? Por ejemplo, su compañero Jaime, por consulta, ¿qué pasa si se equivoca el demandante en el régimen de la responsabilidad? ¿Es aplicable el jurat novi curiat? En realidad, Jaime, allí hay mucha controversia respecto de la aplicación del principio jurat novi curiat, ¿no? Y lo menciono porque el problema no solamente subyace en el campo del régimen aplicable, sino inclusive en los supuestos de invocación de las causales de nulidad o anulación en el acto jurídico o en el negocio jurídico propiamente, que es la terminología que se debe emplear, ¿no? Si yo alego la causal A, resuelven por la causal B, aplico el principio de orino y curia porque yo finalmente quería solicitar la nulidad, entonces no debería existir algún error al momento de emitir alguna decisión, o que el juez podría aplicar este principio para resolver el caso. Sin embargo, esto no es correcto, o desde mi posición no es del todo correcto, en tanto si determinada causal no ha sido objeto de contradictorio, podría incurrirse en algún supuesto de vulneración al derecho a la defensa, ¿no? Por ello, yo soy de la posición
que cualquier estudio de por lo menos para los litigantes, además del análisis sustantivo de la materia que se está analizando, ya sea civil, penal, corporativo, consumidor, siempre es importante conocer las reglas procesales, ya que estas se encausan por el proceso, ¿no? Y con ello vamos a poder tener una defensa más sólida, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, yo soy de la posición que siempre se tiene que estudiar también los aspectos procesales para poder identificarlo. Se va a invocar, es altamente probable, Jaime, que se invoque este principio Yorino Vicurio, pero no significa que esta invocación sea correctamente acertada. Máxime si no existe contradictorio en el proceso, ¿no? Así podría generar alguna sentencia nula, de ser el caso. Y para ello, para poder evitarlo, siempre existen alternativas que se tienen que estudiar de acuerdo al caso en concreto siempre, pero alternativas de supuestos de acumulación a nivel procesal, ¿no? Ok, estábamos en esta casación 731-2015, La Libertad. Hasta allí ya tenemos, por ejemplo, una respuesta, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso específico, es posible el supuesto de la responsabilidad civil contractual, ¿no? ¿Qué más se indica en esta normativa? En esta casación. Dice, en cuanto al alegado, a este respecto, la Sala Superior ha establecido en el fundamento número 6 que la obligación contractual que importa el contrato de transporte, esto es, la obligación de trasladar al pasajero de un lugar a otro en condiciones de indemnidad, ¿no? Protección integral de la persona, del pasajero, es una obligación de resultado, objetiva, porque no interesa el grado de diligencia del transportista al trasladar al pasajero, sino que la prestación consiste en que éste llegue incólume al lugar previsto, ¿no? Recordemos un aspecto que no debemos olvidar. Vamos a retroceder para que ustedes puedan visualizarlo. Si ustedes identifican el artículo 1970 del Código Civil, yo les pregunto, ¿esta normativa en qué régimen de la responsabilidad se ubica? Y la respuesta es en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, ¿correcto? Está señalado allí. Pero ustedes me preguntan, Lucero, entonces, si esta normativa está en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, ¿podemos